estos colores siempre, los días de hoy cambiar. Bien, continuamos entonces las lesiones proliferativas del endometrio y del miometrio. ¿Se acuerdan? A comienzo de la cátedra hablamos de lo que eran adaptaciones celulares. Y hemos tocado un poquito una adaptación y les dije, lo vamos a ver en gineco cuando veamos patología del endometrio, ¿no? Es la hiperplasia endometrial. En su libro debe hablar sobre la hiperplasia endometrial, los tipos de hiperplasia, que es la típica o la atípica, típica o atípica. Y dentro de ellas hablamos de la simple y compleja. Nosotros, ¿no?, cuando encontramos una hiperplasia compleja, atípica, ya la consideramos un adenocarcinoma endometrial, porque es prácticamente eso. Y si dejamos ir a la paciente que tenga eso y después regrese con metástasis por todo lugar, entonces después del legrado hay que hacer un seguimiento y un buen control con una hiperplasia compleja atípica. ¿Listo? Entonces la hiperplasia endometrial. También hemos visto, ¿no?, que la hiperplasia era o es qué cosa, fisiológica y patológica. Y al hablar de esto estamos hablando de una hiperplasia patológica. ¿Quién se causaba generalmente esta hiperplasia patológica del endometrio? Nosotros mismos, las mujeres, con una iatrogenia, ¿no? Estaban en edad perimenopáusica o menopáusica, tenían algún receptor hormonal que les daban, no, tómate esto para que no tengas los malestares de la menopausia, les gustó y se sigue tomando y lamentablemente se están haciendo un gran daño y hacen que pueda presentarse una hiperplasia endometrial, ¿no? Si es que no, un cáncer de endometrio. Después hay otro que es muy importante y ustedes la deben, nunca se olviden esto, obesidad, 1. ¿Listo? Más hipertensión arterial. Obesidad, hipertensión arterial. Y algunos le colocan, ¿no es cierto?, el síndrome metabólico o ya prediabetes. Chicos, esto es igual a cáncer de endometrio. Ahí está. Algunos solo consideran obesidad e hipertensión suficiente, otros todavía consideran uno más. Pero chicos, esto es casi clásico. Una persona gordita, o si no, revisa los antecedentes de los pacientes que le han hecho diagnóstico de cáncer endometrial, obesas, altamente porcentaje hipertensas y todavía diabéticas, ¿no? Cáncer endometrial, es casi clásico esa presentación de esta patología. Bien, entonces al hablar pues de hiperplasia endometrial, una adaptación, en este caso, ¿no?, patológica, tenemos, ¿no?, es consecuencia de exceso de estrógenos endógenos o exógenos. Ya hemos visto por qué. Y los factores de riesgo de esta son los ciclos anovulatorios, síndrome de ovario poliquístico, fíjate, uno jala al otro, no se te olvide, tumor ovárico productor de estrógenos, obesidad y tratamiento con estrógenos sin oposición cestárea. Bien. La gravedad de la hiperplasia se clasifica en función al criterio estructural, ¿no?, simple frente a compleja, ¿no?, y citológico, normal frente a típica. O sea, hablamos de una compleja típica, estamos hablando ya de un cáncer endometrio. Es lo que les digo, compleja atípica. Es muy importante, por favor. Bien. Entonces, el riesgo de desarrollar un carcinoma está relacionado predominantemente con la atipia citológica, acá, compleja atípica. Revisen su libro, que hablar de todo no nos va a alcanzar. Hay la típica o la atípica. Y ambas tienen simple y compleja, ¿no? La típica, la compleja, es la que ya nos lleva a un cáncer o hablar de un cáncer de endometrio. Acá tiene una hiperplasia endometrial, no tiene glándulas dilatadas, no hay tanto, y acá es una simple en este caso, y esta es una compleja. Pero comparen, pues su nombre ya lo dice, ¿no? Y tiene atipia. Nosotros ponemos acá y hay atipia celular de cada una de estas. Entonces, para mí esto ya es un adenocarcinoma bien diferenciado, a diferencia de este. Y al hablar del cáncer endometrial per se, a partir de datos clínicos y moleculares, se conocen dos tipos de carcinoma endometrial, ¿no? El endometrioide
¿listo? Y el seroso del endometrio. Esas son. Y si tenemos que hablar nosotros los patólogos, tenemos un libro de la OMS, ¿no? Así, solo es de los diferentes tipos de presentación del cáncer de endometrio. Esto es para su cultura general, lo más frecuente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablen de un cáncer o lean el diagnóstico, tiene que ser un carcinoma endometrioide o un carcinoma seroso de endometrio. Es la clasificación más frecuente. El endometrioide se asocia al exceso de estrógenos y a hiperplasia endometrial, fíjate en la presencia. Y las alteraciones moleculares iniciales consisten en inactivación de los genes que reparan estos errores y emparejan el ADN y el gen PTN. El seroso del endometrio afecta a mujeres mayores y suele asociarse a atrofia endometrial, fíjate. Y las mutaciones del gen TP53 es un acontecimiento temprano en las mujeres. Ahora, el estadio es el principal determinante de la supervivencia de ambos tipos, pero no solo en este cáncer. En cualquier tipo de cáncer, el determinante de la supervivencia de un paciente es el DNM, y se les ha dicho, es muy importante. Bien, los tumores serosos tienden a manifestarse con mayor frecuencia tras una extensión extrauterina, de acá abajo, y por lo tanto tiene un pronóstico peor que los endometrioides. ¿Listo? Ya está. Más resumido, no puede estar ahí, acuérdense de él. Bien, entonces miren, carcinoma endometrial, acá miren, este es el endometrio. Nosotros cuando controlamos el útero con los anexos que nos llega, esto es en fresco, ¿no? Lo abrimos como un sándwich. Y esta parte posterior la volteamos. ¿Por qué? Porque nos va a dar mayor área de exposición de lo que es cavidad endometrial, ¿no? Y este es el cáncer. Y acá, si te das cuenta cómo este cáncer del endometrio ya ha infiltrado el miometrio, inclusive acá en esta unión, ustedes saben por anatomía que están los parametrios. ¿Qué son los parametrios? Ahí tenemos el paquete vascular nervioso. Llega ahí, parametrio, ya viajó. Ya viajó. Listo, el cáncer ya viajó. Entonces, miren, estas son las masas esofíticas del carcinoma endometrial. Neoplasia del músculo liso uterino. Ya hemos visto también, ¿se acuerdan? Las hemos visto en una adaptación. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Se acuerdan o no? Los miomas del músculo liso, los miomas, o también denominamos leiomiomas. También lo podemos denominar fibroleiomiomas. ¿De qué determinaban? Del componente. Yo lo veía en la microscopía y veía componente fibroblástico, muscular liso, el patrón arremolinado, entonces digo que es un leiomioma, un fibroleiomioma, etcétera, etcétera. Finalmente, OMA es tumor y el origen ahí está. Y la malignidad, ¿cuál es? Sarcoma. Ya también hemos estudiado eso. Entonces, los tumores benignos del músculo liso son los leiomiomas, frecuentes, múltiples, y se pueden manifestar con menorragia, más en la pelvis, o se detectan como una causa de esterilidad. Se los dije ya también. Y los malignos son los leiomiosarcomas que aparecen de novo y no sobre un leiomioma. Y esto es muy importante, por favor, que quede bien claro, ¿no? Uy, es que me dijeron que tenía un leiomioma, un mioma, y no se lo sacaban, no se lo operaron, y ahora está con un cáncer, ya se le malignizó. Es la clásica de los pacientes. Entonces ustedes están en la obligación del deber de decir que ese mioma nace, crece y muere como mioma, igual que un pólipo, ¿no? Y el leiomiosarcoma nace de nuevo como leiomiosarcoma. No tiene un leiomioma antes, nace como un leiomiosarcoma. ¿Queda claro? Y los criterios de malignidad son necrosis, atipia citológica y actividad mitótica. ¿No? Miren acá, tenemos dos úteros, perdón. Miren, pero mira, esto es lo que yo te decía. Esto es un mioma tan grandote. Dime acá, solo en esto, porque ya lo han extraído, ¿en qué lugar va a crecer ese nuevo ser, ese bebé? No hay espacio. Entonces lo que está acá casito, lo bota y no hay nuevo ser, ¿no? Y mira, solo es una masa grande y otra pequeña. En cambio acá, fíjate, tiene la cavidad endometrial y los demás están más periféricos. Pero igual, el estímulo hormonal, ¿qué va a hacer? Que crezcan y no desarrollen. Entonces, esto es
un mioma o dos, y esto es miomatosis uterina, más de 2. Miomatosis uterina. Y acá tienen un leiomiosarcoma, ¿no? Miren el aspecto muy importante de las características de malignidad. Miren, ¿no es cierto? Necrosis. Hemos visto necrosis, ¿no? ¿Cómo está? Es terrible, vean. Miren el componente necrótico, tumoral. Es increíble. Va a haber 22, 23 años ya de la especialidad. He visto 2 veces en mi vida nomás leiomiosarcoma uterino, nada más. Después no, todo es teoría, no he visto este cáncer, y uno más, no he visto nunca más. Es que es extremadamente raro, a eso voy. Y bueno, y si la paciente para que venga con esta masa, realmente seguro pensaba que estaba gestando algo, ¿no? Es increíble ver esto, la masa hemorrágica, etcétera, etcétera. Bien, luego continuamos, ¿qué? Del cuerpo uterino, las trompas del falopio. ¿Qué es lo más frecuente? Procesos inflamatorios. ¿Qué es lo más frecuente en vuestra edad de reproducción? Embarazos ectópicos, ¿no es cierto? Torsión del ovario, que también puede estrangular a la trompa uterina, etcétera, etcétera. En realidad, nunca he visto un cáncer de trompa uterina, nunca, pero puede haber, porque si hay glándulas de la mucosa puede haber un adenocarcinoma, puede haber, todo puede haber, todo es factible, pero no lo he visto. Entonces, las patologías más frecuentes de la trompa del falopio es la inflamación, ¿no? Habitual en la enfermedad inflamatoria pélvica, produce que cicatrices en el revestimiento de las trompas y aumenta el riesgo de presentar embarazo ectópico tumático. ¿Listo? Bien, y los carcinomas de las trompas de falopio habitualmente se manifiestan en un estadio avanzado con afectación de la cavidad peritoneal. Pero como les digo, son tan raros en realidad que yo no lo he visto. En todo este tiempo son rarísimos. Y cuando encuentras una lesión tumoral ahí, ¿saben qué hacemos nosotros por la incidencia, que es rara? Descartamos que no venga de otro lado, y sí, y encontramos que son metástasis o que han llegado de otro lugar, ¿no? Así es que eso es lo que puede dar. Y si hablamos de patologías inflamatorias, la salpingitis, la causa más frecuente que hay una patología quirúrgica de trompa uterina, ¿cuál es? Embarazo ectópico, se los estoy diciendo, Y acá tienen, ¿no? Una enfermedad inflamatoria pélvica. La cronicidad hace que haya pérdidas, adherencias y haya este tipo de alteración. Y acá tienen un piosalpin, que es pus en la trompa uterina. O sea, es factible a todo, ¿no? Una enfermedad inflamatoria es colección de pus, ¿no? A ese nivel. Y vamos a los ovarios. Los ovarios los han estudiado extremadamente muy bien en histología, ¿no? La corteza, la médula, la teca, los ovocitos, la ovogénesis. Están cansados de todas esas cosas, pero es necesario que se acuerden de ellas, ¿no? Y si hablamos de ovario, hablamos del símil de testículo en el varón. Seminoma en el varón es germinoma en la mujer. Coriocarcinoma, tumores mixtos, todo puede ser posible, tanto en un ovario como en un testículo. Entonces, miren, los tumores pueden originarse a partir del epitelio, las células de cordones sexuales, las células germinales, tal cual en un testículo, ¿eh? Los tumores epiteliales, ováricos malignos más frecuentes, principalmente en mujeres mayores de 40 años, y los principales epiteliales, ¿cuáles son? El seroso, un quiste, un cisto adenoma seroso. No digo quiste porque es algo tan grande que es un cisto adenoma seroso, también puede ser mucinoso, y si hablo de frecuencias, el más frecuente es el seroso, y si hablo de malignidad, el más frecuente es el cisto adenocarcinoma seroso papilar de ovario. Ok, y tiene el endometrioide, y cada uno de ellos tiene su homólogo benigno, maligno, ¿no? Potencial maligno. Los tumores de los cordones sexuales, la clasificación igual en el testículo, pueden mostrar diferenciación. Las células de la granulosa, las células de Leydig y de Sertoli, ya saben hasta dónde se ubican anatómicamente hablando, y en función de la diferenciación puede producir estrógenos o andrógenos. Y los tumores de las células germinales, los teratomas quísticos,
Es lo mismo que les expliqué en el masculino, ¿no es cierto? Si hablamos de teratoma, ¿qué clasificación? ¿Se acuerdan o no? Maduro, benigno. Inmaduro, maligno. Eso les he dicho, esa relación, y no se deben olvidar. Maduro, benigno. Inmaduro, maligno. El maduro es el origen, ya saben que el teratoma es de cualquiera de las hojas blastodérmicas, ectodermo, endodermo, mesodermo. Es decir, que en un teratoma quístico maduro podemos encontrar grasa, pelos, dientes, cartílagos, etcétera, etcétera. Maduro, benigno, no se olviden. Maduro, benigno. Y de las células germinales pueden diferenciarse, ¿no? El disgerminoma, seminoma en el varón, el primitivo, el embrionario, saco vitelino, el famoso Yolsac, de seno endodérmico, placentario, coriocarcinoma, también puede haber en el testículo, múltiples tejidos fetales, el teratoma. Entonces, si estudiaste muy bien testículo, ovario, es lo de menos. Tiene su versión femenina, pero los marcadores y todo va a ser símil con el origen embrionario, sobre todo. No se olviden de ello, es muy importante. Entonces, el origen de las neoplasias, acá tienen, esto yo no lo he hecho, esto lo he sacado del libro, es más, ustedes lo tienen en su libro, y no se olviden, ¿no? El origen acá, cómo va, la frecuencia, que son muy importantes, la frecuencia es muy importante. La tabla de frecuencia que tienen acá también es muy importante, es una tabla de la imagen que les han hecho, y acá tenemos, miren, acá tienen, hay algo muy importante que les debo de explicar. Tenemos, miren, este de acá es un tumor de ovario. Entonces hay algo que tienen que saber. Igual se los expliqué, creo, en testículo, pero en prácticas mejor. Entonces, eso es un tumor de ovario. Esta es la cápsula, ¿no?, del ovario. Y la cápsula para nosotros es muy importante valorarla. ¿Por qué? Porque existe algo diferencial que se denomina borderline o tumor límite. Borderline o tumor límite. ¿Qué pasa? Miren, tenemos un cáncer, un carcinoma seroso, papilar y ovario, listo. Entonces nos llega acá y nosotros al toque lo pintamos todo esto con tinta china. ¿Y por qué lo pintamos con tinta china? Para ver si este cáncer ha salido de la cápsula del tumor. Y oh, madre mía, ¿saben qué? Resulta que este cáncer está en la pared de la cápsula. Hasta ahí está. Y no sobresale. Y algunos dicen, bueno, está localizado, pues no hay ningún problema. No. Cuando encontramos el grosor de la pared acá, el cáncer, eso es borderline o tumor límite, ¿no? Las siglas en inglés. Y es muy importante. Pero algunos autores, ¿saben cómo lo mencionan al borderline? ¿No? El borderline dice es el patólogo ocioso. Tienes que decir, o es chicha o es limonada, o es blanco o es negro. ¿Por qué? Porque si es negro, es un cáncer, hay que manejarlo así y todo eso, pero cuando te dicen un tumor borderline, te dice, ojo ahí, lo observamos en un tiempo. Y si en determinado tiempo no pasa nada, puedes estar tranquila. Pero pasado un tiempo pasa algo, te manejamos. O sea, ¿qué les estás diciendo? Que ese tiempo el paciente tiene que vivir pues en aguas, ¿no? En angustias. Por eso es que este borderline, cuando reciben, muchos colegas reciben ese diagnóstico, dicen, ¿sabes qué? Hay algunos que lo hacen. Ese es un cáncer, infiltrante punto, bueno, sí. Yo prefiero que se lo saquen a la paciente, que le hagan la radioterapia, la quimio, lo que sea, y es preventivo y no esperamos a más. Porque después de acá, a cierto tiempo, que puede ser meses o años, viene y ya está tomada hasta el cerebro. Y sí, su pensar es bueno. Y otros dicen, no, ¿y por qué? Si nunca le pasa nada, ¿para qué le vas a dar tanta quimio ni nada? Entonces, de verdad, es una palestra única. Hablar del borderline, chicos, es cosa seria. Y realmente teníamos un colega ahí en el INEM y lo llamaron las autoridades y dijeron, ¿sabes qué? Ese término lo borras de tu lenguaje. O eso no es cierto. Porque se dieron cuenta que la parte de lo que decía que el borderline, la mayoría regresaba con cáncer avanzado. ¿Listo? Entonces ese término borderline es muy importante. Bien,
nos vamos a quedar acá porque todavía tenemos el miércoles, ¿no? Una hora, terminamos.